Amigos de Culturarte, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Miércoles de Leyendas. Recuerda darle like y compartir para que más personas puedan escuchar las leyendas cholleras. El día de hoy les presentamos Nastia, la bruja rusa que asoló Sud California, escrita por Cecilia Ochoa. Desde los archivos más oscuros guardados en la memoria de los sudcalifornianos del siglo XVIII y XIX, persisten hasta nuestros días relatos que escapan a toda cordura y raciocinio. Uno de ellos es sobre la estadía de una mujer de origen ruso llamada Nastia Pavionovera, de quien se aseveró fue una bruja que practicaba rituales satánicos en donde tristemente se ofrecieron innumerables víctimas, tanto infantes como adultos, cuya sangre sirvió como moneda de cambio de grandes fortunas, con las que consiguió hacerse de propiedades en lugares como San Antonio, Bahía de la Paz y en algún otro lugar del norte del estado. Se cuenta que tuvo alrededor de 30 maridos, de los que enviudó la misma cantidad de veces, todos muertos en circunstancias poco claras. En algunas imágenes fotográficas se le percibe como una mujer de rasgos agraciados y de piel muy blanca, así como lucir bella a la moda de aquella época. En las historias contadas a través de generaciones sureñas, destacan que la gente empezó a inquietarse cuando supieron de las constantes desapariciones de avecindados y conocidos, todos relacionados de una u otra forma con la mujer rusa, acudiendo a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto e iniciaran investigaciones. Por su parte, la Iglesia Católica, predominante en esta región hasta nuestros días, empezaba a hacer algunas preguntas, y aunque si bien la Inquisición ya había sido abolida en 1820, aún persistía la sombra del temor de caer en sus infames calabozos y torturas. Y es precisamente de ese temor que quizá desencadenó una de las más abominables leyendas que emanaran de la bruja del sur, Nastia Pavionovera. Resulta que en uno de los viajes desde La Paz a San Antonio y El Triunfo, por parte de un sacerdote de la catedral, así como de 4 religiosas que lo acompañaban para efectos de llevar la palabra y la Eucaristía a esos lares, en algún lugar del camino sufrieron un ataque por demás sangriento que le arrebató la vida al presbítero y a 3 de las monjas que lo acompañaban, de cuyo ataque solo una de las hijas de Cristo volvió en un estado catatónico del que solo emergió para quitarse la vida, dejando a la imaginación del colectivo las imágenes que debieron atormentar a aquella alma para llevarla a ese desquicio. Luego de la insuperable pérdida de aquellas vidas de Dios, Nastia Pavionovera, junto con otra bruja de nombre Hipólita Hidalgo, fueron encarceladas por autoridades de la época para en justo juicio llevarlas a la pena que merecieran. Sin embargo, cuentan que estando ellas presas, varios incendios se suscitaron de manera misteriosa, pues aseveraban los vivientes de ese tiempo que las llamas viajaban por los vientos posándose en árboles secos, palmares y ramadas, tornando media ciudad en una sola llamarada. Cuando los incendios fueron superados, una muchedumbre arriada por la suma del desastre incitó a llevar a la horca y a la hoguera a las mujeres acusadas de la desaparición y muerte de parroquianos, así como del incendio de la ciudad de La Paz. Cuentan que Elia Pavionovera, hermana menor de Nastia, intentó recuperar el cuerpo de su hermana sepultando en un mausoleo de la familia Rodríguez, siendo abatida por las balas de gendarmes que habrían sido dispuestos para la custodia del mismo. Cuentan que pasados los incidentes y una vez calmadas las aguas de la desdicha, que como fatal rocío cubrieron los cielos de la hermosa Bahía de La Paz, autoridades decidieron demoler la casona donde habitaran las hermanas Pavionovera, que es donde actualmente se erige hoy el Teatro de la Ciudad, lugar en donde encontraron enterrados esqueletos completos junto a envases de vidrio con sangre putrefacta en su interior, así como innumerables muñecas elegantemente vestidas, pero con horribles cortes en sus cuerpecitos, o sin la cabeza, lo que reafirmó aún más la certeza de que las prácticas demoníacas de aquellas hijas del infierno eran reales. Oficialmente, se manejó que pocos años antes de morir en la horca, Nastia Pavionovera contrajo nupcias con un terrateniente de Todos Santos de nombre Teodoro Rodríguez, dueño de un mausoleo en el panteón del lugar, en cuyo recinto fue sepultada alrededor del año 1892. Sin embargo, en 1910
familiares de las víctimas de Nastia solicitaron a las autoridades la exhumación de sus restos, lo que corroboró la ausencia de estos, confirmando en medio de un escándalo la falsa muerte de la bruja. En las mismas fechas, los ofendidos enviaron cartas al gobierno de Porfirio Díaz, presidente de la Nación Mexicana en aquellos años, quien ordenó la clausura del mausoleo en Todos Santos y la investigación a fondo de los hechos. Investigaciones que llevaron por 5 años hasta que se dejaron por la paz. Sin embargo, en agosto de 1918, en un buque proveniente del extranjero, Nastia volvió a La Paz, con una fortuna mayor a la que poseía en su primer arribo, siendo arrestada en esta ocasión por enriquecimiento inexplicable y en posesión de 4 baúles de la casa Louis Vuitton, que tristemente acabaron en la bodega de resguardo de contrabando del Servicio de Aduanas, siendo rematados en año posterior por tan solo 116 pesos y pocos centavos más. De la familia que los adquirió con sumo esfuerzo, se supo que encontraron lingotes de oro, plata, joyas y elegantes ropas de la casa de la marca de costura Louis Vuitton. Y aunque Nastia intentó escapar entre las viejas casonas y calles empedradas del centro de La Paz, una vez más fue apresada. ¿Y qué creen? Escapó de nuevo con el favor de las autoridades del territorio sur. A saber Dios valiéndose de qué promesas. En relatos de décadas posteriores, cuentan habitantes del Triunfo que Nastia aparecía de cuando en cuando por sus calles de piedra, ofreciendo dulces a niños desprevenidos fuera de los ojos de sus padres. Incluso hay quien asevera que en fincas abandonadas aparecen finas muñecas de porcelana luciendo elegantes vestiditos que atraen a las niñas a entrar a través de sus puertas a umbrales de otra dimensión. Y es quizá todos los hechos que en Fatal Currículo describen la existencia y residencia de Nastia por estas tierras, así como sus escapes de prisión y de la misma muerte, que mantienen en la memoria colectiva de los sudcalifornianos un temor e intranquilidad que no llega a su fin. Cuéntanos, ¿conocías la historia de esta bruja? Si tienes alguna otra, platícanos. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles.